Apóstol José Manuel Márquez. Una de mis preocupaciones es hablar siempre palabra de Dios. Porque el hombre tenemos sentimientos, tenemos ideas, tenemos convicciones, tenemos cosas, pero no todo es palabra de Dios. Y yo siempre muchas veces lo digo. Tenemos que examinar todo. Aun el mismo apóstol Pablo dijo: si aun nosotros o un ángel del cielo anunciare diferente evangelio, sea anatema. Y el mismo apóstol se puso él como ejemplo. Y somos lo que somos hoy. Porque hoy puedo ser yo un lumbreras en Dios, pero mañana puedo ser manipulado por el mundo, por el diablo, por las cosas. Y la Iglesia tiene que examinar, como la Iglesia que dice que examinaba a lo que Pablo decía, a ver si lo que decía era así, según las Escrituras, ¿no? Y la Iglesia tenemos que examinar todo, porque hay muchos vientos raros, hay muchos vientos contrarios, hay muchos predicadores con vestidos de ovejas, son lobos, y que son dirigidos para destruir las iglesias. La Iglesia, Señor Jesús dijo, antes dice, velad y orad. Velad y orad para que no caigáis en tentación y para que no caigáis en las trampas y en los engaños del enemigo. Así es que quería decir que hace un tiempo recuerdo que el pastor David dijo: me gustaría que la iglesia nuestra fuese como la iglesia primitiva. Y yo dije: amén, yo también la quiero. Dios lo quiera. Y hace poquito, creo que fue el domingo pasado, dijo: tenemos que parecernos a Cristo. Y yo digo: amén, yo también lo quiero. Dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y yo pensaba, pues, ¿y cómo lo vamos a conseguir? Digo, pues, vamos a hacer lo que ellos hacían. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar cómo se movía la iglesia primitiva. No había intereses por prosperidades ni cosas de esas. La gente vendía sus bienes para el evangelio, para los pobres, para la extensión del reino. Predicaban a Cristo, el amor fluía tremendamente, y dice que Dios añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. O sea, porque cuando uno pone a Cristo como el centro de nuestras vidas, Él es el que hace la obra. Jesús dijo: yo soy el que edifica la iglesia. El que la edifica es Cristo. Y Cristo levantó 5 ministerios para edificar la iglesia. Pero dice que este misterio que había por los profetas antiguamente fue revelado a los apóstoles y profetas. O sea, cuando Dios levanta apóstoles y profetas es porque tiene algo más especial con esa gente que con otra, ¿verdad? Dios levanta iglesias, cada una con un llamado, con un ministerio diferente, pero llama a iglesias a ministerios más fuertes, más profundos y más grandes, Señor, y que caminen en la verdad y en la rectitud de Cristo. Así es que yo os animo a todos y a mí mismo, vamos a imitar a la iglesia primitiva. Vamos a imitar a la iglesia primitiva. Vamos a aprender de Jesús, poner los ojos en Jesús, como dice nuestro versículo lema, para caminar en la verdad. Y cada vez tenemos que ser más cristocéntricos. Porque hay mucha paja alrededor de lo que se predica y de lo que se hace y de lo que se dice. Y tenemos que mirar que Cristo tiene que ser exaltado por encima de todas las cosas. Si un hombre, dice la Biblia, al que honra, honra. Si un hombre necesita honra, a Cristo hay que darle mucho más honra que a cualquier hombre. Amén. Cristo, nuestro centro, es lo que tiene que estar. Así es que vamos a empezar. Yo tenía el versículo ahí, pero como lo sé de memoria, no sé, está por ahí. Vamos a empezar con el título de la predicación. ¿Qué dice ahí? Ese es el título de la predicación. Los beneficios de poner los ojos en Jesús. Ahora leemos Juan 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que dejamos de momento, hay otras lecturas, pero dejamos de momento, y quiero decir, dice Hebreos capítulo 12, el versículo 1, antes que que dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y el escritor, que para mí es Pablo, y puede cada uno opinar lo que quiera, el apóstol Pablo, dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso innecesario, despojémonos de todo pecado que impide caminar en la santidad de Dios, y pongamos los ojos en Jesús. Ahora, cuando dice una gran nube de testigos, ¿de qué nube de testigos está hablando? Ellos tuvieron una gran nube de testigos, nosotros seguimos teniendo la de ellos y la de los primeros. Está hablando del capítulo anterior a este. Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe. Y empieza a enumerar que Abel, por los sacrificios que hacía, fue llamado justo. Por los sacrificios, por las ofrendas, por lo que honraba a Dios, Dios lo consideró justo a Abel. Seguimos con Enoc. Caminó con Dios y Dios dice que Enoc no vio la muerte. Luego continuamos con Noé. Con Noé fue el único hombre que fue hallado justo delante de Dios por la fe que tenían. Luego tenemos a Abraham. Abraham fue un discípulo de Noé y recibió todas las enseñanzas de Noé. En su casa eran todos idólatras menos Abraham, porque había recibido las enseñanzas de Noé. Tenemos a Jacob, tenemos a Isaac, tenemos a José, tenemos a Moisés. Todos estos vivían con una relación con Dios muy estrecha. Y dice de Moisés que se movió como viendo al invisible, que dice que teniendo los vituperios de Cristo mejor que las riquezas de los egipcios, menospreció las riquezas, menospreció la fama, menospreció el título de príncipe por conseguir y llevar los vituperios de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tuvo revelación de Cristo Moisés, se movió como viendo al invisible. Y esos son nubes de testigos para nosotros. ¿A quién vamos a imitar nosotros? Todos estos sufrieron. ¿Vamos a imitar a los famosos? Dijo Billy Graham: el hombre de Dios tiene que cuidarse de tres cosas. Y ese hombre tuvo un testimonio impecable. En la época de Abraham, Jimmy Swaggart cayó. El Joe se declaró que hizo alguna cosa rara. El único que se salvó de la caída fue Abraham. Perdón, Billy Graham. ¿Por qué? Porque puso unos principios bíblicos. Dijo: el hombre de Dios, la mujer de Dios, se tiene que cuidar de tres cosas. Una, de las mujeres. Otra, del dinero. ¿Sabéis que Billy Graham no cogía ofrendas? Venía alguien a hacerle una ofrenda y se la dice: habla con mi escudero, con su criado. Él no tocaba dinero porque él se guardaba. Que no está mal recibir ofrendas si son correctas, claro. Y la otra, guárdate de la fama. Y todos queremos fama. Y que vengan los predicadores de última ola, los que salen por televisión, que son los que menos que tenemos que invitar.
Porque tienen doctrinas muy extrañas, doctrinas egocéntricas y donde exaltan al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Y Jesús ya dijo de la iglesia de la Odisea, porque tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada y que estás muy bendecido. Era tan rica la iglesia de la Odisea que vino un terremoto, derribó en medio la Odisea y la gente pedía préstamos a los romanos para edificar la Odisea. Pero la iglesia de la Odisea tenía tanto dinero que no necesitó que los romanos le dieran créditos. Y Jesús dice, eso es lo que tú dices de ti. ¿Quieres saber mi opinión? Tú eres un ciego. No ves, eres un pobre, eres un desventurado, eres nadie, eres un pobre. Te aconsejo, ya que te dices que eres rico, que compres de mí, compre de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Guardémonos de la fama, guardemos de poner el lugar del dinero en un lugar que no le corresponde, porque Jesús dijo del dinero que era el Dios Mamón. Y sin darnos cuenta podemos idolatrizar el dinero. Y aquí solo hay que poner los ojos en Jesús. Hay que levantar a Jesús por encima de todas las cosas. En Jesús se revela el Padre. En Jesús se revela el Hijo. En Jesús se revela el Espíritu Santo. Y tenemos que levantar el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? Yo creo que casi todos lo sabemos. Acercarme el agua, por favor. Gracias. Se me seca la boca. ¿Por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? Moisés, en el libro de Números, capítulo 21, iban caminando y el pueblo empezó a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y Dios no le gustó ese detalle. Y cogió Dios y les mandó una plaga de serpientes ardientes. Y empezó a morder al pueblo por esta queja y esta rebelión contra el ungido de Dios y contra el Dios mismo, ¿verdad? Y el pueblo empezaba a morir porque las serpientes ardientes era una víbora abrasadora que cuando mordía, la gente moría por dentro con un sentimiento de abrasarse. Era como vivir en el infierno. Un fuego que les consumía por dentro. Por eso se llamaban serpientes ardientes. Y el pueblo moría, y el pueblo moría. Y entonces el pueblo se arrepintió y fueron a Moisés diciendo: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Pídele a Dios que nos libre de esta plaga de serpientes. Y Dios, que es tan débil ante el arrepentimiento, le rompe el corazón al Señor. Una persona que se arrepiente tiene todos los beneficios de parte de Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice: pues mira, Moisés, se han arrepentido, hazte un asta y pon una serpiente de bronce en este asta y la levantas. Y todo aquel que fuera mordido, que mire a la serpiente y sanará. El plan de sanidad para el pueblo era una serpiente de bronce puesta en un asta y levantada. Y cuando alguien era mordido, que no pierda el tiempo en orar, no le servía nada orar. Que no pierda el tiempo en ayunar, no le servía nada ayunar. Lo que tenía que hacer es ir a la serpiente de bronce, aunque ellos algunos no lo pudieran creer, y mirar la serpiente con fe, y la sanidad venía sobre su cuerpo.
Y así dice el Señor Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puesto los ojos en Jesús, y cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, todo el veneno que Satanás nos ha metido por el pecado es quitado. El pueblo de Israel, el plan de Dios fue para sanidad, pero los pecados, dicen Hebreos que los sacrificios de los animales cubrían el pecado, pero no lo podían quitar, hermanos. Dice la Biblia, Evangelio San Juan capítulo 1, el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo se come esto? ¿Que lo que trajo Moisés no era verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí encontramos dos cruces que se levantan. La cruz que levantó Moisés y la cruz que levantó Dios. La cruz que levantó Moisés puso un simbolismo de una serpiente de bronce para un socorro momentáneo. Pero la cruz que Dios levantó puso colgado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puso a su Hijo. ¿No sientes agradecimiento por esto? De la iglesia tienen que ser erradicadas dos cosas: el legalismo, porque hay mucho espíritu legalista por ahí, y el libertinaje. Las dos cosas hay que anularlas de la iglesia y vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y vivir en la libertad, porque a donde hay libertad es porque ahí está el Espíritu Santo. La libertad es correcta, el libertinaje es malo, es dañino, es destructivo, y el legalismo es destructivo. Y esas dos cosas hay que erradicarlas de la iglesia. Me van saliendo los versículos y no te preocupes, ya te diré cuando los pongas. Job capítulo 19, versículo 25. Para mí esto fue una revelación. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Y ahora cuando yo termine esto lo vas a poner, porque hay otra traducción que lo aclara mucho mejor que yo. Yo sé que mi Redentor vive. No dijo yo sé que Dios vive. Yo creo que todos sabemos qué es un Redentor. Un redentor es alguien que tú tienes deudas y que él llega y dice: ¿qué debe este hombre o esta mujer? Pues debe la nevera que se compró el año pasado y no me la ha pagado. ¿Cuánto vale la nevera? Pues 1.000 euros cada nevera. 1.000 euros, deuda saldada. Un redentor es que te compra. Un redentor es que paga por tus errores y tus debilidades. Entonces Job, si era el hombre más perfecto de la tierra, ¿cómo él también necesitaba a Cristo? Pon el versículo de Job, hermano. Mira lo que dice ahí. ¿De quién está hablando? Pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Está hablando de Cristo. Y Job, con todo lo justo que era, porque Dios dice: no hay justo en la tierra y que nunca peque. Job tenía también pecado y necesitaba la redención de Cristo. Necesitaba que alguien pagara por sus culpas, porque el hombre más justo de la tierra, según Dios que se lo dijo al diablo, al final dijo: me arrepiento. Yo hablaba lo que no entendía y él reconoció su pecado. Me arrepiento, yo hablaba lo que no entendía. Mas antes te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Necesitaba la redención al Redentor, nuestro Señor Jesucristo.
dos cruces, una de la ley y otra de la gracia. La ley y la gracia se encuentran, y la gracia golpeó a la ley, anuló la ley y quitó la ley. Cogieron unos fariseos a una mujer y se la llevaron a Cristo y dice, Señor, esta mujer ha sido cogida en el acto mismo de adulterio. Pero la ley dice que estas personas hay que apedrearlas. La ley viene a condenar, hermanos. La ley viene a condenar. La ley es un ministerio de muerte. La ley era perfecta, pero el hombre al ser débil no puede cumplir la ley. Y Pedro dice, se puso sobre nosotros un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y ahí se encuentra Jesús y empezó a escribir en tierra, en el suelo. Y aquellos mirando, y se levanta Jesús y dice, el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra contra ella. Ahí se encuentra la ley dice, pero se encuentra la ley con la gracia. La ley con la gracia, hermanos, demos gracias a Dios por su gracia. Efesios el capítulo 2 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aun la fe para creer te la da Dios. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios cogió a la descendencia de Abraham. Y en Jesús somos más que bendecidos porque Él es la semilla que desciende de Abraham. Y todas las familias de la tierra por medio de Jesús somos bendecidos. Yo en estos días he estado dando vueltas a muchas cosas y busco versículos y hago cruces y saco por aquí y saco por allá. Y yo he llegado a la conclusión, no quiere decir que todos tengáis que creer, no hay maldición para el creyente. ¿Vale? No estoy diciendo que el que crea que hay maldición, hay maldición. Dice la palabra de Dios que Dios cambió nuestra maldición en bendición. Número 1. Número 2, que ahora lo leeremos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 20 bendiciones, con 30 bendiciones, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, cuando pasamos pruebas y pasamos momentos difíciles, nosotros te decimos, es que estamos bajo maldición. No, estás bajo proceso de Dios. Porque la Biblia en Romanos 8, 28 dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si todo ayuda para bien, cualquier cosa que venga, enfermedades, problemas, tribulaciones. Pablo fue el hombre más atribulado que se conoce, y Job, y angustia y todo. Y no es maldición, es proceso, es el amor de Dios. Porque dice en Hebreos 12, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. En todos los cristianos decimos, estamos bajo disciplina del Padre. Estoy pasando pruebas, estamos bajo la disciplina del Padre. Estoy pasando con problemas con mis hijos, con mi familia, con lo que sea, el trabajo, guerra espiritual, que hay mucha. Estamos bajo el control de Dios. Y estar bajo el control de Dios, estar bajo la bendición de Dios. Otro beneficio de la cruz de Cristo, porque la ley ha sido anulada, ha sido quitada, y mucha gente aún vive en la ley y en lo que le interesa. Cogen de la ley lo que les interesa para cargar al pueblo y perturbar al pueblo, y no quiero dar muchos detalles. Vamos a leer ya a partir Colosenses. Sí, Gálatas y Colosenses, los dos. Dice el versículo, yo decía, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y sigue diciendo: para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles por medio de Cristo. Nos redimió. Y volvemos otra vez a la palabra redimir. ¿Qué es nos redimió? Que Jesús fue a la cruz, tomó tu lugar y el mío, porque éramos pecadores y teníamos que morir, pero Él murió por nosotros. Y Él era el Cordero Santo, inmolado, sin mancha y sin pecado, era perfecto, y ese sacrificio fue agradable a Dios. Y de el sacrificio de Jesús recibimos la redención de nuestra vida. ¿Cuál es la deuda que éste tiene? Porque Satanás le presentó deudas de pecados nuestros ante Dios. Dice: pues este es el pecado de que es un ladrón, este ha robado, este ha matado, este ha mentido, este es una mala persona. Y Jesús le saca, dice que anula esos decretos, dice: yo he pagado por ellos. Cargó todos los pecados de toda la humanidad, lo cargó sobre Él. Y por eso dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice en la carta de Juan, primera carta de Juan. Redención. Si alguien no hubiera pagado ni por ti ni por mí, ¿dónde estaríamos ahora? La ley no pudo cumplir. Dice que la ley era un ayo que nos llevaba a Cristo, porque la ley no puede. Pero dice que la ley es como las sombras de los bienes venideros que hablaba de cuando viniese Cristo. Era una sombra. Por eso dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Era el resultado, es lo que se esperaba, es la gracia y la verdad. No pone ni condenación, Él es no condenación. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y Jesús siempre hablaba gracia, misericordia y bondad. Y es importante la justicia, pero más importante que la justicia es la misericordia. Jesús dijo que juicios y misericordia se hará al que no hiciera misericordia. Y tenemos que ser justos, pero nuestra justicia es Cristo. Nuestra justicia es Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y más que el reino de Dios, busquemos al Rey del reino de Dios. Más que el reino, hay que buscar al Rey y exaltar al Rey por todos lugares. Otro beneficio de la cruz, ya nos metemos en Colosenses. Y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados, ¿estábamos muertos? Sí. Eso. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Continuamos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vuelve un poquito el versículo anterior, gracias. Anulando el acta de los decretos. Había unos decretos que nos condenaban, queridos hermanos. Ni por mirar a la serpiente ese decreto no se iba. Se iba ese decreto mirando a Jesús en la cruz. Dice el Salmo 34, el versículo 5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La importancia de mirar a Jesús, la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo emana la gracia, emana la misericordia, emana la preciosa sangre del Cordero, que es el precio de tu redención. Él ha pagado con sus sangre por todos tus errores, por todos tus pecados, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Y dice, anulando el acta, Satanás nos tenía pillados. Pero Dios dice que anulando el acta, los decretos que había en contra de nosotros nos era contraria. Nos condenaba. Íbamos al infierno, hermanos. Quitándola, esa acta, en medio y clavándola, ¿dónde?
donde está la cruz de Cristo crucificado. Y el otro versículo, ya para fe. ¿Y qué más hizo? Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Moisés golpeó momentáneamente, digamos, una movida del diablo y dio una victoria al pueblo que dio sanidad. Pero la cruz de Cristo derrotó a Satanás al 100%, le arrebató su autoridad, lo despojó de sus armas de guerra, le despojó de su categoría, lo despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y volvemos a la cruz. Miremos a la cruz, pero más que a la cruz, al crucificado que está en ella. A Jesús. A Jesús. Las serpientes se movían para morder al pueblo, pero ahora la cosa cambia. Ahora el pueblo se mueve para destruir la serpiente. Ponme el último pasaje ya. Leer esto y mirad qué importante. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es la victoria de la cruz. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué le pasó a Satanás? La caída. ¡Shum! Cayó como un rayo. He aquí, dice Jesús, os doy potestad ¿de qué? ¿Hollar qué es? Vas caminando y vas pisando serpientes, y las serpientes, aunque lo intentan y a veces algunos mordiscos, no sirven de nada. Tenemos el antídoto en nuestras venas, la sangre de Jesucristo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y eso es la victoria de la cruz. Las serpientes mordían al pueblo de Israel, pero ahora la victoria de Cristo, Dios nos manda y vamos pisando la serpiente y vamos de victoria en victoria. Y dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. La caída de Satanás cae. ¿Por qué? Porque está Cristo, que nos ha redimido, nos ha revestido de poder, nos ha dado autoridad. Y ahora nosotros pisamos a la serpiente y no nos escondemos de ella. Vamos a por ellas para derribarlas en el nombre del Señor Jesús. Y por último, hay predicadores que dicen 20 veces: con esto acabo. Y el pueblo dice: acaba ya. Yo en 2 ocasiones tuve que decir demasiado: corte ya, hermano, corte ya, que ya está bien. Con esto sí que acabo, Señor, no me des más cosas, se acabo ya. Cuando Pablo salió hacia Roma en un barco, se movió una gran tormenta y bueno, sabemos la historia, todo el barco fue deshecho, habían tablas por aquí, tablas por allá. Y Pablo dice: no os desaniméis, porque el ángel al Dios a quien yo sirvo ha estado conmigo en esta noche, y me ha dicho que os animéis porque ninguno de vosotros va a perecer. Cuando llegan a una isla llamada Malta, empiezan a hacer un fuego porque se ve que llovía y hacía frío. Y Pablo, al coger ramas secas, dice que se le prendió de la mano una víbora. ¿Sabéis lo que hizo Pablo? La cogió y dice sí. Y la echó al fuego. Es como cuando dice Jesús: muerte, yo soy tu muerte. Y el apóstol Pablo, aunque la víbora, se dicen que era una víbora de Gabaón, la víbora le mordió todos los naturales, dice: este hombre muere. Dice: este es un injusto, ha escapado de la justicia del mar, pero la justicia se lo carga a este hombre. Y tiró la serpiente ahí.
él no le hizo daño la serpiente a Pablo, porque tenía el ADN de Jesucristo, tenía la sangre de Jesucristo que le había redimido, tenía el mandato de Jesucristo que le dijo: te doy autoridad en contra de Satanás y en contra de todos los principados y en contra de todas las potestades, porque han sido exhibidos públicamente, derrotados y puestos en la cruz. Están derrotados estos demonios. Y lo tiró al fuego. ¿Qué es lo que hacía la serpiente ardiente? Te mordían y te provocaban fuego. Y Pablo lo hizo al revés: te cojo la víbora y la tiro al fuego, tu arma secreta al fuego, y ahí te quemas. Y como he dicho que era hasta aquí, voy a ser serio. Hasta aquí. Que Dios os bendiga, iglesia.